Padre, yo bendigo esta mañana a todos los niños biológicos y a todo niño que habita en este lugar, que ha crecido su cuerpo también, porque tú dijiste, Señor, que el reino pertenece a los niños. Y hoy bendigo a cada uno de los adultos que también tienen ese espíritu de niño para creer en todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios hará, todas las promesas de Dios, como un niño, creer en Jesús como un niño y creer que el amor del Padre está para nosotros en cualquier momento, como lo hace un niño. Muchas gracias, Espíritu Santo Dios. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Que sea esta mañana un tiempo de un reencuentro para muchos con el Espíritu de Cristo. Que sea esta mañana un tiempo de cambio, un tiempo de desprendernos de cualquier caparazón, Señor, que impida que podamos nosotros ver con ojos espirituales lo que tú has dicho, lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer. Amén. Amén. La verdad, preparar este tema para mí ha sido de mucha bendición. Yo quiero decirles, yo he sido pastora de niños, desde que tenía 18 años, en esa edad yo decía, me tocó estar con los niños, ¿verdad? Me tocó sufrir, pero yo sé que no es que me tocó, yo sé que el Señor me preparó para eso de alguna forma, porque yo vine al Señor cuando estaba bien pequeña, yo estaba en la edad de preescolar y yo recuerdo los ambientes poderosos en los que el Señor nos metía en esa etapa de preescolar. Y muchos de los testimonios que yo puedo decir, que mucha gente cuenta tal vez de su juventud o en su vida de adulto, yo también tengo testimonios en esas etapas, pero los más poderosos o los que yo recuerdo como poderosos testimonios, fíjense que yo los viví en la etapa de preescolar. Y yo doy gracias al Señor porque la verdad es que me tocó la suerte, digo yo, de nacer y de crecer y de tener 5 años cuando este ministerio estaba en su apogeo de oración. O sea, yo recuerdo una de las enseñanzas que yo tomé, así como los niños toman notas, hermanos, no, tal vez no con apuntes, pero aquí sí yo lo tenía. El ayuno y la oración. Yo recuerdo que mi mamá se metía semanas en ayuno y oración y para mí era como algo tan normal que aunque yo estuve un tiempo que de repente no estaba firme en el Señor, cuando yo me afirmé en el Señor, todas esas enseñanzas yo las tomaba como, sí, claro que hay ayuno y oración, claro, ¿verdad? Porque hay que ayunar y hay que orar. Era para mí como un ambiente normal, el vivir de testimonios de lo sobrenatural de Dios. Y por eso yo digo, bueno, tal vez en el momento uno no entiende, pero yo sí considero que de repente el Señor lo encuentra a uno en alguna etapa de la vida, porque eso le da la facilidad a uno de entender que, en el caso mío, un niño tiene toda la habilidad en Dios para meterse en el ámbito del espíritu. De repente no se va a hacer con la forma de un adulto, pero que tiene toda la habilidad, eso es indudable. Y a veces hasta pueden sorprender, bueno, no a veces, sí siempre pueden sorprender la fe con la que ellos reciben el evangelio. Yo no recuerdo haber dicho, sí, Jesús, sino que yo siempre, sí, no, yo creo, pero era como tan natural que no había que ver mucha forma, sino que de repente yo recuerdo cuando yo recibí lenguas, creo que tenía 5 años. Y era la profeta Gloria de Ordóñez en ese momento, ¿verdad? Había llegado a ministrar y todos estaban hablando en lenguas y yo adentro dije, sí, yo puedo hablar en lenguas. Y yo sabía que podía hablar en lenguas. Y me llamaron enfrente y me pidieron, hable en lenguas, a ver, para confirmar que usted está lleno del Espíritu Santo. Y yo adentro, miren lo que es un niño, usted no se guía por las apariencias. Yo dije, sí, yo quiero hablar, yo sé hablar en lenguas, pero ahorita no quiero. Es que el niño es tan genuino, ¿verdad? ¿Y por qué ahorita? Solo porque me lo están pidiendo, yo no quiero ahorita, pero yo sabía que yo podía hablar en lengua, solo que en ese momento no podía. Pero como la que estaba ministrando era tan llena del Espíritu Santo, yo digo que era llena del Espíritu Santo, y yo le dijo a mi mamá, ella tiene las lenguas, en la casa los va a orar. Y yo, cheque, porque o sea, uno puede pensar que el niño tal vez no está recibiendo porque ellos son, ¿qué le digo? Ellos son así como son,
¿verdad? Pero de repente ellos nos sorprende que sí está su ambiente espiritual, su oído espiritual, perdón, está bien afinado. De tal forma, miren que Jesús dijo algo acerca de los niños, y con eso yo voy a comenzar hoy. No sé si ustedes tienen Biblia, pero si no, solo me escuchan, aunque sí es bueno que usted confirme, ¿verdad?, que lo que estamos compartiendo pues está basado en lo que dice la Escritura. Tan especiales, ¿verdad?, son los niños, que en una ocasión Jesús dijo algo muy especial de ellos. Dice Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué decía Jesús esto? Yo sé que muchos conocen esta escritura. Miren, Jesús estaba en el apogeo de su ministerio en Israel, y mucha gente quería llegar a Jesús, y Él se estaba moviendo en milagros, y muchas de las cosas que uno ve en la Biblia tiene que ver con adultos recibiendo milagros, o niños también, ¿verdad? Pero los discípulos estaban viendo que algunas personas querían llevar a Jesús para que Él para que orara, para que los bendijese. Y los discípulos me imagino que pensaron: ay, no, cosas triviales, ay, ahorita no, o sea, estamos con cosas más prioritarias, ¿verdad? Y Jesús en ese momento les dijo a ellos: dejen que vengan a mí, no se los impidan, pero agregó algo muy importante, y es que de los tales es el reino de los cielos. Y para dar un contexto en lo que estaba sucediendo en ese momento, miren, en el Antiguo Testamento, Dios había dado un mandamiento a Moisés, y le había dicho a Moisés que le dijera a Aarón y a los sacerdotes que así dijeran a Israel, que así bendijesen al pueblo de Israel. Y entonces Dios les dijo: así los van a bendecir. Y entonces salió eso que nosotros leemos ahora bastante, que dice: Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te provea o te brinde la paz. Y ellos alzaban sus manos, ¿saben? Al alzar las manos era una señal de bendición, y los sacerdotes a veces se paraban enfrente del pueblo y hacían esto. Y esta mañana yo hago esto ahora: Jehová te bendiga. La verdad es que ya Jehová te bendijo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer como recordando ese momento. Jehová te bendiga, Jehová tenga misericordia de ti, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga compasión de ti y te brinde la paz. Y entonces, ¿saben? Esa bendición, así fuera usted, yo recibo eso. Esa bendición era una sanidad. Yo creo que era una sanidad que Dios estaba proveyendo para que todos los que estaban ahí como pueblo de Israel recibiesen una palabra de bendición. Los sacerdotes como líderes, pero también yo creo, ¿saben algo tan fundamental? Tal vez en el Antiguo Testamento no se hablaba del Padre, pero yo creo que el Padre quería bendecir al pueblo. Y una de las formas en las que Dios bendice a un pueblo es a través de un padre o a través de un líder. Y miren lo importante de esto. Cuando Jesús bendijo a los niños, después de este versículo, ¿qué sucedió? Jesús les dijo: dejan que vengan a mí. Entonces vinieron los niños, y dice la Escritura que Él puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Qué lindo. Y tal vez unos dicen: ay, qué lindo hubiese sido que Jesús pusiese sus manos sobre mí y me bendijese. Pero yo quiero decirte, Jesús ya te bendijo, y Jesús está poniendo sus manos sobre ti esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, y la mano de Jesús está sobre ti ahora, y te está bendiciendo, y te está diciendo: hijo mío, eres tú, bendito de Jehová, bendita de Jehová. Eres como un niño. Ese niño necesita la bendición de Jesús todos los días,
como que fueses un niño que puede ir a correr, correr y correr, y Jesús se sienta y pone sus manos. El Cristo resucitado te bendice. De hecho, Él ya te bendijo en lugares celestiales, pero cada día tienes que escuchar que Él te bendice y te bendijo y te sigue bendiciendo, para que no haya área de tu vida que esté vacía de esa luz y de esa bendición de Dios. Y así, en quietud, vamos a decirle a Jesús: Jesús, yo he recibido tu bendición. Vamos a decirlo aquí: yo he recibido tu bendición. Amén. ¿Sí? Bueno, con las máscaras no les puedo ver mucho, pero estoy creyendo que ustedes están recibiendo esa bendición que desde la eternidad ya Jesús habló. Y creo que una de las razones por la cual Jesús bendijo a los niños, por la cual era necesario que los discípulos dejaran que los niños llegaran a Él, es porque Dios primeramente es Padre. Y la bendición de un padre llena la vida de una persona de tal forma que te da seguridad y te da confianza. Y es como una palabra que te rodea, te viste de un no sé qué de Dios, que te rodea de bendiciones del Padre. Y creo yo, esa es mi teoría, ¿verdad? Porque tengo que buscar, pero eso es lo que he recibido del Espíritu, es que el Padre no quiere que haya huérfanos en su pueblo. Él quiere bendecirte porque para Él tú no eres huérfano. Tú tienes Padre. Y en ese momento Jesús estaba orando y bendiciendo como el Padre bendice a sus hijos. Y si es necesario que los niños vengan a Él, es porque el Padre quiere bendecir y rodear a su casa, que son hijos, no es el edificio, a su iglesia, a su amada esposa, al cuerpo de Jesús, como lo quiera llamar, lo quiere llevar de la bendición que solo da el Padre. Y la Escritura dice que Jesús, que el Padre ya nos bendijo de tal manera que nos ha dado a su Hijo unigénito. Y saben, nos memorizamos el versículo, a mí me gusta mucho. Pero ¿saben qué es entender que Dios me bendijo con Jesús? En lugares celestiales estamos sentados porque fuimos bendecidos por la autoridad del Todopoderoso, que es también el Padre. Permítanme un momento. Bien, ahora usted puede pensar, yo digo, es importante entender que Dios ama a los niños, pero a veces uno puede pensar que eso ya no me abarca a mí, porque no sé cuántos tienen 13 años en esta mañana. 13, yo levanté mi mano, pero no, ¿verdad? 14, más de 13. Muchos de nosotros. Ok, muy bien. Pueden bajar sus manos. A veces pensamos, ¿verdad?, que ya pasamos esta etapa, y cuando habla Jesús de los niños, como que ya no se refiere a mí, como que, ay, no, bueno, ya, sí, los niños. Pero cuando yo estaba orando y estaba meditando en el Señor y estaba preparando este tiempo de compartir, yo tuve una convicción, no sé si es convicción, una seguridad de que Él se estaba refiriendo a mí. Que en esos niños que estaban siendo bendecidos por Jesús, es como que nosotros también estábamos ahí. No, yo no lo puedo entender, es algo que solamente lo pude percibir por el Espíritu. Y lo que le quiero decir en esta mañana, y tal vez me estoy adelantando ya para dar la conclusión, pero lo que quiero decir es, usted puede todos los días correr a Jesús para que Él ponga sus manos sobre usted y te bendiga y te recuerde las bendiciones. Él ya te bendijo, yo entiendo eso, pero como seres humanos, como tenemos un alma y un cuerpo y una mente que a veces se le traba un pensamiento y de repente, como contaba tan genuinamente Génesis, ¿verdad? De repente nos equivocamos, plantamos, hacemos lo que queremos y de repente seguimos necesitando de Jesús cada día, como que Dios quiere que corramos como niños y recibamos su bendición solo porque nos ama y solo porque Él quiere ser nuestro papito bello todos los días de nuestra vida. Saben, cuando yo iba creciendo, y todavía estoy creciendo, cuando estaba teniendo más responsabilidades en el colegio y más responsabilidades aún cuando ya llegué al Señor, a veces uno quiere, o no sé, inconscientemente uno
pone como ciertos tapones o ciertas máscaras. Pero en el último tiempo me he dado cuenta que entre más responsabilidad tengo del Señor, más necesidad tengo de sentarme como un niño. Y a veces ponemos eso, es como que no, ahí como un porte un poquito así para que no me toquen, o de repente hay una desnudez en nosotros, en nuestro corazón, alguna área que queremos tapar. Y el Señor, de verdad, es que entre más responsabilidad, más necesitamos del Señor. Entre más caminos que no conocemos, más necesitamos que Él nos lleve de la mano. Entre más cruzamos mire, yo creo que yo voy a ser una anciana llena de cabello blanco, hermosa, guapa, siempre. Pero no es ese el punto, ese es obvio. No, ok, pero yo voy a ser una persona anciana llena de canas y yo me voy a sentir como una niña. Quiero sentirme como una niña. Porque ese es el único lugar donde yo tengo seguridad y confianza, donde yo puedo ir delante del Señor y de repente uno ya tiene que ser 30, 40, 50 años y decir, Señor, me enojé. Todavía esta área, Señor, no sé qué me pasa, pero no puedo pasar de eso, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces ya uno se sienta con Jesús, puede desahogarse, hacer una pausa y dejar que Jesús hable y te recuerde como Él ve las cosas, como ve Él, como la perspectiva del cielo, cuál es, para que nuevamente puedas tú caminar seguro y confiado de que la bendición de Dios te acompaña. Y sabe, la palabra es una bendición porque te corrige. La guianza del Espíritu Santo es una manifestación de la bendición de Dios. Tener padres espirituales también lo es, porque es como una manifestación del amor de Dios para sus hijos. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 18:3. Tiene algo que yo quiero que podamos nosotros ver, para que nosotros veamos que cuando Dios se refiere a los niños, también nos incluye a nosotros. Solo es que nos está dando una referencia de la transparencia del niño, ¿verdad? Y dijo, de cierto os digo, Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os convirtierais y fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Pero también dice la Escritura, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Primero de Efesios 3. Nos ha bendecido el Señor, pero lo primero que quería decirles es, nosotros entramos, usted y yo, si hemos recibido a Jesús, la única forma en la que nosotros pudimos entrar al reino es por hacernos como niños. Es porque el Espíritu Santo nos atrajo y de repente pudimos ver en medio nuestro que había una necesidad de aquel Padre que siempre estuvo, pero que de repente muchas cosas en nuestro crecimiento hicieron que no pudiésemos ver, y de repente vimos y necesitamos, y como niños la única cosa que necesitamos para entrar al reino es la vitamina F. No sé si alguien sabe cuál es la vitamina F. Fe. Ok, si nosotros nos ponemos a pensar en un niño, yo digo que un niño tiene unas características muy particulares, ¿verdad? Los niños son genuinos, no les da pena, creen. Si uno le dice a un niño, fíjate que vos sos Superman, o sea, uno podría decir al niño, ay, no me mienta tío, no me mienta tío, qué sé yo. El niño a cierta edad le va a decir, de verdad. Por eso hay que tener cuidado en lo que le decimos al niño. No es que le vamos a decir Superman para que se tire del edificio, no hay que ser imprudentes. A lo que quiero ver es, y de hecho algunos niños que han tenido tanto estímulo de la televisión que se han creído Superman y han cometido algunas cosas. Pero lo que quiero decir, si usted le dice a un niño algo, sos un genio. Si usted le dice a un niño, te amo. Si usted le dice a un niño, sos guapo, el niño va a creer que él es muy inteligente, que él es muy amado, o ella es muy amada, y también va a creer, ¿verdad?, que es guapo y que es hermosa.
Yo recuerdo solo una anécdota, una de las cosas que a mí me sorprendían cuando mi sobrino Ian era niño, creo que tenía 3 años. Lo primero que me sorprendió es que aprendió a hablar muy fácilmente, muy rápidamente, ¿verdad? Yo como tía, a mí siempre me gustaba, como yo estuve rodeada de mujeres, a las mujeres les gusta que les digan linda, hermosa, ¿verdad? A nosotros nos gusta que nos bendigan de esa forma. Sí, entonces a su hija se le dice que hermosa, y a su esposa también, ¿verdad? Y a las jóvenes no se dejan decir cosas hermosas por cualquier persona, disciernan el espíritu. Bueno, pero volviendo al punto. Entonces yo le decía a Ian, qué lindo sos, Ian. Tenía 3 añitos él, pero era poderoso en Dios, ¿verdad? 3 añitos no significa que menos poderoso, era muy poderoso y yo lo sabía. Pero en una ocasión sí me sorprendió. Yo le dije, Ian, entonces yo le había dicho, no te voy a decir así, ya se me olvidó. Yo le dije a él, qué lindo, se me olvidó, que ya me había dicho que no, mejor no me le dijera lindo, ¿verdad? Qué lindo sos, Ian. Y él me dijo, tía, ¿por qué no me decís inteligente? Entonces él me estaba pidiendo que lo dijera de otra forma, que él era inteligente, ¿verdad? Entonces yo le dije, ay, Ian, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Tía, mejor no hagas promesas, porque me he dado cuenta, oigan, en su larga vida de 3 años, me he dado cuenta que la gente no cumple sus promesas. Y yo me quedé helada. O sea, él ya estaba teniendo cátedra de vida, ¿verdad? Me estaba dando cátedra de vida. Y muy, muy sorprendente la sinceridad que él tenía y la forma de responder. Yo creo que los niños son genuinos porque hay un diseño de Dios. Yo estoy segura que los niños vienen del cielo. Y por eso a veces es importante, y estoy hablando de la etapa de la niñez todavía, es muy importante que como padres podamos nosotros romper algunos esquemas que a veces nos detienen de poder bendecir a nuestros hijos. Y bueno, no sé, yo me pongo en el pie de muchos padres. Yo soy una persona que trabaja, también estoy en la casa, y en este tiempo hay exigencias, pero como que hay que buscar, digo yo, la forma de reposar en Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a bendecir a nuestros hijos. A veces simplemente es una expresión de amor, a veces es nuestra manera de expresar, nuestra cara dice mucho a veces. Podemos decir una cosa, pero la cara dice otra cosa. Y los niños son rápidos en concluir qué es lo que está sucediendo. Y me recuerdo que a veces yo le pedí al Señor que me enseñara a bendecir a mis hijos, porque de repente a veces uno pasa por cosas, o de repente ni siquiera no es que los padres no lo hayan bendecido a uno, sino que a veces aún la mamá puede pasar por traumas en el embarazo, en el parto, y en esos momentos sí es necesario que como adultos podamos sentirnos como niños y volver a la presencia de Dios para que Él nos rompa cualquier caparazón y que nuestra palabra, nuestra expresión sea de dulzura, porque esta etapa de la niñez es muy importante. Pero yo quiero decir, también los jóvenes necesitan esa bendición, y yo creo que ya lo he compartido con ustedes cuando yo lo he compartido varias veces, yo creo, pero igual lo voy a compartir. Me recuerdo que hice mi práctica en el Instituto Patria. Yo estaba embarazada, estaba mucho calor, demasiado calor, todo el mundo tranquilo, pero yo, ¿verdad?, en el horno por el embarazo. Y entonces me acuerdo que un muchacho, un joven, siempre, bueno, él llegaba, y cuando llegaba al principio yo le miraba liderazgo, pero de repente llegaba a la clase y estaba inquieto. Y de repente yo hacía grupos, ya tenía los nombres de las personas en los grupos, y él no llegaba ese día. Entonces tenía que volver a armar el número de miembros por grupo, etc. Y había como una inestabilidad ahí, y recuerdo que él no había hecho muchos de los proyectos de la clase de arte que yo impartía. Y entonces tuve la necesidad, yo tuve la necesidad de acercarme a él, porque yo había percibido un liderazgo en él. Y entonces yo le fui muy sincera y le dije, yo no me dirijo a los niños como mire, yo lo he visto en usted desde ahí. Hay que respetar el potencial del joven y hay que respetar el potencial del niño, ¿sí?
Y entonces, mire, yo he visto en usted un gran potencial, pero noto que a veces usted está un poco inquieto, ¿verdad? Noto que esto pasa a veces y yo quiero saber que si todo está bien, ¿verdad? Pero yo no quise entrar en mucho, sino que lo que le quería asignar era una tarea muy especial. Pero primero le pregunté, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué quiere estudiar? Le pregunté. Entonces este muchacho no me dijo qué quería, sino que me empezó a decir, pues mi abuela dice que yo voy a ser marero. Y fulanita dice que yo soy rebelde, que yo voy a hacer saber qué cosa. Y entonces yo trataba de, me estaba yo como tragando grueso, porque obviamente a uno no le gusta que un niño le diga que la abuela o que la persona en la autoridad le dice que va a ser marero. Entonces yo le quería decir, pero ¿usted qué quiere ser? Pues fulanita dice que yo voy a ser. Él no sabía qué quería ser, porque él había escuchado que todo el mundo lo estaba juzgando por sus actitudes. La cuestión, yo no sé por qué él actuaba de repente la forma que actuaba, pero el punto es que llegué a un punto y le dije qué quisiera hacer. Entonces él me dijo, pues a mí me gustaría ayudarle a mi papá. ¿Y qué es su papá? Mi papá es maestro de obras y trabaja a veces como albañil. Ah, qué bien. ¿Usted no cree que usted pudiese ayudarle a la empresa a su papá? ¿No le gustaría ser de repente un ingeniero? Le digo. Entonces, yo, sí, usted, yo un ingeniero. O sea, me estaba tomando como que si yo estaba hablando de verdad, porque nunca había pensado en grandezas para su vida. Entonces yo le dije, sí, usted puede ser un ingeniero, pero le voy a dar un trabajo. Mañana usted me va a llenar, usted va a hacer un proyecto grande para que lo pueda evaluar en esta clase de artística, porque usted ha faltado, y usted me va a hacer un dibujo de usted de aquí a 10 años como ingeniero. Yo ya estaba en secundaria, o estudiando ingeniería, o ayudándole a su papá. Entonces el muchacho empezó a pensar y se emocionó mucho, empezó a emocionarse e hizo el dibujo. Y bueno, para mí fue una gran bendición esa historia, porque me di cuenta que a veces la manera de obrar de nosotros tiene que ver con una falta de una bendición. Y no estoy hablando de bendecir religiosamente, o bueno, no religiosamente, eso es importante, poner las manos, hablar bien, bendecirlos, hijo te declaro lleno del Espíritu Santo, pero una bendición tiene que ver con una afirmación que viene de parte de un padre o de una madre y de afirmar lo que Dios dice acerca de ese hijo, ¿verdad? Yo recuerdo los testimonios del pastor Elías cuando él decía, al principio por lo menos yo lo escuché decir que sus padres decían cuando él construía algún edificio, él decían que los rusos se los iban a llevar. Creo yo que así era la cosa. A vos te van a llevar los rusos. Pero él entendía que lo que le querían decir no era que se iba a ir a Rusia, sino que él era tan inteligente que los rusos se los iban a llevar. Ustedes ahora no entienden porque antes que había un conflicto con los rusos, hasta Rocky hizo una película con la Guerra Fría, pero ustedes no entienden de la Guerra Fría, ¿verdad? Ahora son otras cosas las que se viven. Pero en esa etapa para él dice que eso él lo afirmó y que él sabía que él iba a ser arquitecto cuando se graduara. Es tan importante poder bendecir a un niño, esa bendición, él lo toma, porque el niño tiene un diseño de fe. Y yo quiero que nosotros hoy tomemos eso, porque lo único que usted y yo necesitamos hacer para entrar al reino de los cielos es tener fe. Vamos a repetir eso para nosotros. Fe. Fe. Yo soy un hijo nacido por la fe en Jesucristo, el Mesías, el que me compró con su sangre hermosa. Vamos. El que me hizo sentar en lugares celestiales, el que me puso corona de gloria, el que me dio su hermosura, me dio su paz, me rodeó de gracia, de gloria, de riquezas en los ámbitos celestiales. Y usted ya empieza a sentir, si usted lo toma en serio, usted se empieza a fortalecer con esa bendición,
Si su padre y su madre no lo bendijeron, bueno, obviamente que aquí lo bendecimos, pero usted puede tomar la bendición de Jesús y de su Padre Dios y se la puede declarar para afirmar su fe, ¿sí? Dese un masaje o un spa, le puedo decir, para que se le quite las dudas y empezar a declarar lo que Dios ya dijo sobre usted. La fe se activa por el oír la palabra de Dios. Y ese versículo es muy lindo, ¿verdad? La fe se activa, o la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios está aquí. A veces yo me he sentido miren, han habido momentos emocionales. Las emociones no son la mejor torre que uno puede seguir en un día de tormenta. Ustedes saben, los barcos a veces necesitan una luz, un faro le llaman. Pues yo les digo, miren, las emociones por lo menos a mí nunca han sido un buen faro, sino que más bien hacen como que la tormenta sea más turbulenta. Pero cuando empiezo a tomar la palabra, aunque al principio no la sienta, esa palabra me va activando, me va afirmando y es como que la luz empieza a brillar más y más. Si alguna vez usted se siente en el piso derrotado, empiece a declarar, aunque no lo sienta, empiece a declarar lo que Dios ya dijo sobre usted. Y su fe como niño va a incrementar. Y eso es algo importante, una de las cosas que yo he concluido. ¿Por qué Jesús habrá dicho que el reino de Dios le pertenece a los niños? Si el reino de Dios, si nosotros entramos, ¿por qué entramos al reino de Dios? Porque creímos que por la fe en Jesús fuimos salvos. ¿Y por qué un niño? ¿Por qué dice Jesús que ya es del reino de ellos? Un bebé, un niño chiquito, yo solo puedo concluir, por alguna razón, tengo que concluir que ellos nacieron con oídos espirituales, que no tienen ningún sucio en su oído espiritual y que por tanto ya están llenos de fe. Y que cuando uno les dice la palabra, no hay ningún obstáculo. Es como que hay una limpieza en el espíritu de ellos. Y ese es el momento, yo digo que ese es el momento para detonar toda la palabra, porque ellos se la van a creer. De hecho, yo recuerdo, perdón que hablo de tanto, pero me emociona mucho compartir con los niños porque para mí son poderosos. Yo cuando impartía en segundo y tercer grado, yo entraba al salón y yo les miraba todas sus cosas, ¿verdad? Sus pitos, no me llames así, es que este güirro, ¿qué tal? Pero esas eran actitudes. Pero había algo que el Señor me mostraba cada vez que yo quería mojar con alguno de ellos. Cuando iba a oración, yo me empezaba a dar cuenta que ese niño tenía un valor, una potencia del cielo. Y que a veces lo único que tenía uno que hacer como adulto es ver esa potencia. Si nosotros queremos que los niños lleguen al reino, hablemos primero de los niños espirituales, biológicos, perdón. Una de las cosas que debemos hacer es ver el potencial de ese niño, verlo como grande en Dios para poderosas batallas. Yo a veces como maestra asistente, como he sido educadora, he tenido diferentes etapas y en todas el Señor se ha glorificado. Una vez me sentí impotente en ministrar a un niño. Era asistente, era una jovencita, muy llena de amargura. A veces no sentía que tenía las herramientas para ayudar. Pero Dios sí las tenía, solo que no las entendía. Y recuerdo muy bien que como maestra asistente, ahí sí me tocó dar primer curso, ayudarle a una maestra con primer curso. Y los estudiantes de primer curso fueron al preescolar de esa misma institución a leerles un libro. Una actividad que se hace bastante y muy, muy linda. Pero en ese momento en que estábamos saliendo de la actividad tan bonita, me encontré a un niño chillando, como decimos en Honduras, a todos los que están viendo, yo creo que así le dicen en otros lugares, chillando porque así era, de verdad que así, solo así lo puedo describir, llorando horrible. Pues. Y eran llantos como que el mundo se le estaba acabando. Y entonces yo me le acerqué y yo le dije, ¿qué te pasa? Bueno, en inglés, what's wrong? ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasó? Es que no quieren jugar conmigo, ninguno de esos perros quieren jugar conmigo, no quieren jugar conmigo. Y usted
o sea, uno de adulto se puede reír, pero yo le percibía, él estaba sufriendo, él estaba pasando por un infierno por sus heridas de rechazo. Después me fui dando cuenta por qué tenía tantas heridas a esa edad. Entonces, el niño lloraba y lloraba, y yo solo me acerqué y le dije, ay, no te preocupes, anda a hablar con tu maestra, le dije yo, porque yo estaba tan jovencita que yo decía, yo quería llorar con él, no me iba a poner a llorar con él, ¿verdad? Cuando uno ministra a alguien, uno tiene que tener la unción para animarlo, pero yo en ese momento no supe qué hacer, me tenía que ir a la otra clase. Entonces yo ese día llegué a mi casa y dije así, caramba, otras palabras de ese, pero dije, qué barbaridad, ¿cómo soy que no pude ayudarle a ese niño? Dios mío, no le pude ayudar. Me sentía como que había habido un gran problema y yo no pude tener la herramienta para que ese niño entrara con la solución, con sonrisa. Y en eso empecé yo, no pude ayudar a ese niño, no pude, y de repente el Espíritu Santo tan bueno, empecé con mi cuerpo a meterme en un ámbito de intercesión por ese niño. Y empecé, yo no sé, yo eso no me lo inventé porque yo no sabía cómo era eso todavía. Y empecé con un dolor aquí adentro, que yo ya sabía, no es mi dolor, ese no es el dolor de mi alma. Empecé a clamar por ese niño y lo saqué de un fuego, que yo no sé cómo explicarlo, hermano, pero yo vi un fuego y saqué esa alma y dije, te sales del infierno ahora, en el nombre de Jesús. Él tenía un área de tormento, de rechazo, y aunque yo no era así como que tenía mucha experiencia, en ese momento supe que el Espíritu lo estaba sacando de las raíces del Seol, y sin saber que alguien me lo hubiera dicho, yo supe que ahí yo estaba siendo productiva, que yo estaba ahí haciendo algo sobrenatural por ese niño, porque aún en esa institución pues no se permitía hablar del evangelio, era prohibido para un maestro hacerlo. Y cosa que sucede cuando uno empieza a interceder por un niño, que el Espíritu lo pone de esa forma, es que ese niño no se te despega del Espíritu. Si a algunos les ha pasado a los maestros, de repente, cada vez que yo he tenido que orar por un niño, por cosas fuertes, es como que Dios me lo da, como seguir orando por ese niño. Pasaban años, y yo oraba por ese niño, y yo me preguntaba, ¿dónde estará ese niño? Como las mamás, ¿verdad? ¿Dónde estará fulanito? ¿Dónde estará fulanito? Que sigo llorando por ese niño, llorando. Y ya estaba trabajando yo acá en el departamento de comunicaciones. Obviamente habían pasado muchos años después de esa experiencia, porque había tenido 18 años en esa primera experiencia. Y de repente yo tenía que bajar aquí por el pasillo, y a lo lejos era un hombrón, pero yo supe que era él mismo, pero que ya bien grande. Ese es. ¿Cómo vino a dar a Sunshine? No lo sé, pero ese niño vino acá, y yo sé que de alguna forma el Señor lo cubrió en oración. Fue un muchacho de verdad que no puedo mencionar los nombres, pero fue algo sobrenatural que ese muchacho hubiese venido a la misma escuela donde yo estaba conectado. Entonces recuerdo los momentos en que seguimos pudiendo tener alguna conexión. Pero lo que quiero decir es que hay veces que uno no tiene, o sea, no sabe uno qué hacer, pero el Espíritu sí sabe qué hacer. A veces uno no sabe ni qué estrategia, qué palabra usar. A veces hasta uno habla cosas que después uno dice en su cuarto, ay no, como dicen por algunos aquí, como que hablé huevo, ¿verdad? O sea, como que, ay, qué barbaridad, pero es como el Señor nos llena de su gracia, ¿verdad? Si nosotros vamos delante del Señor y decimos, ay, no, Señor, yo de verdad que yo no sé cómo hacerlo, el Espíritu Santo puede entrar en tu deseo, puede entrar en tu intercesión y cubrir a ese niño en intercesión. Si nosotros queremos que los niños entren en el reino, una de las cosas que debemos aprender a hacer, aparte de bendecirlos en oración, es interceder por sus vidas, es cubrir sus vidas. Así como los cubrimos en la noche para que no los piquen los zancudos, para que de repente el clima está fuerte o frío, en esos momentos en los que los cubrimos, así podemos cubrirlos a ellos en oración.
A veces uno se descuida, pero si usted supiese el poder que hay no solo en el niño, sino en usted para bendecir a ese niño, usted se sentiría el más poderoso. Y yo puedo percibir que acá hay personas que si usted pone sus manos sobre sus hijos, usted está dejando desde ahí una bendición que lo cubre y que lo... Es que estoy percibiendo aquí, Miss María José, está por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, estoy percibiendo maestros que si empiezan a bendecir a sus niños en oración, a sus jóvenes, esa bendición los va a cubrir y usted no se da cuenta la magnitud de lo que implica esa bendición. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. 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 Y les he comentado también cuando tuve un niño muy rebelde, bueno, tenía actitudes, no era rebelde, tenía actitudes muy inquieto. Y se ponía en confabulación con otro niño, ¿verdad? Yo les he comentado eso. Y se hacían así como señales de las maras. Yo estaba dando la clase y ellos empezaban a hacer señales de las maras y así se me ponían en medio de la clase como que decir, aquí el show es nuestro, maestra. Y yo enojada, hasta que empecé a orar por ese niño y les he comentado que el Señor me empezó a hablar y decirle, lo que tiene son vacíos, lo dejó su mamá, lo dejó su papá y no has entendido todavía que con lo que está bregando. Y empecé a amar a ese niño, empecé a amar a los niños, empecé a amarlos. Mire que me ha tocado duro con los varones por alguna razón, porque como son tan efusivos, ¿verdad? Pero me ha tocado amarlos tanto que de verdad es que las niñas y los varones, pero como que ha sido duro con los varones, como que es necesario pelearlos, ¿verdad? Pelear sus llamados, sus liderazgos, especialmente porque hay muchos líderes. Y amé a ese niño de tal forma que empecé a orar, y él le ha comentado esto. Al finalizar ese curso, ese año, eso es algo que nunca olvido, se me acercó el tío de él y me dijo, ¿usted sabe lo que le sucedió a fulanito? No sé lo que le sucedió a fulanito. Maestra, usted no sabe lo que le sucedió a fulanito. No sé lo que le sucedió a fulanito. Pues me empezó a explicar que ese niño por el cual yo había estado orando, pero él no sabía como tío, ¿verdad? Había tenido un accidente, su primo estaba en el carro había dado varias vueltas, el primo falleció y él sobrevivió, pero quedó en estado de shock. Y no podía hablar, no le hablaba a nadie, estaba en shock. El niño, o sea, los niños pasan a veces por cosas. Y total es que, maestra, pero lo sorprendente no es eso que haya vivido, sino, maestra, que cuando él despertó del shock dijo, ¿dónde está Miss Yona? ¿Dónde está Miss Yona? ¿Dónde está Miss Yona? Quiero ver a Miss Yona. ¿Por qué, maestra? Dijo que estaba preguntando por usted. ¿Por qué no preguntó por mí? ¿Por qué no preguntó por la abuela? ¿Por qué preguntó por usted? Yo no le dije nada, pero fue para mí como una victoria interna. Yo dije, wow. A veces uno no se da, uno mismo se minimiza porque de repente uno siente, yo no sé qué hacer. Pero si uno se dispone, el Espíritu Santo lo toma. ¿Saben que el reino es de los dispuestos? De los que dicen, pues yo no sé, pero aquí voy. Ayúdame, Señor, que creo en ti. Por favor. Fue la fe, la certeza de lo que no se ve. Entonces uno a veces solo se dispone y así como diciendo, bueno, Señor, aquí voy. Y a veces las más grandes glorificaciones de Dios es en esos momentos de disposición. Y no sabemos, cuando podemos orar por un niño, podemos estar cubriendo su vida. Y podemos estar aún, no solo su vida espiritual, sino también podemos estar cubriendo su vida física, integral. Y bueno, les digo a los padres porque a veces me pasa, aún a mí como mamá, que a veces con los quehaceres, de repente ya quiero como que terminar el día, yo estoy cansada, ya te levaste los dientes, sí, porque ya te bañaste, sí, okay, con el chiquito pues pongo más mano, ¿verdad? Pero es como que ya tengo sueño, y de repente a veces el Señor nos da como ciertos llamados de alerta, empiezan a suceder cosas y uno dice, ¿qué pasó? Entonces ya uno empieza a ver, no, eso de orar por ellos es serio. Esto de orar y de bendecirlos es serio. Y a veces no es una larga oración, es simplemente orar, hijo, eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno de la paz de Dios,
naciste para adorar al Señor. Y de repente el niño va a decir, como mi hijo, ¿verdad? Que a veces dice, sí, pero hoy no lo adoré. Usted, sí, o sea, usted no se ponga mal por eso. Pero es que a veces lo hice, solo el lunes lo hice. Usted empieza a declarar la palabra, adorar, sos un adorador, sos una adoradora, una danzora, llena del amor de Dios, el Padre te ama, y empieza uno, aunque usted no cante, si usted les canta, más se les queda el mensaje, ¿verdad? Usted es qué sé yo, empieza a decir algo pequeño, y si hay dificultad, solo pídale al Señor que pueda ayudarle, y con una bendición, a veces los niños son tan agradecidos que esa bendición la toman como un gran tesoro, ¿sí? Yo quisiera, no sé si es posible, tal vez podemos distanciar a los niños. Yo quisiera que los niños vinieran acá. Los niños que todavía son niños de edad, todos aquí vamos a activar esa fe de niños. Pero hoy quisiera, si hay niños entre nosotros de, qué sé yo, de 3 a 12 años, pasen por favor. Solo vamos a tratar de estar distantes, ahí tal vez los adultos los puedan ayudar. Si pueden ver para este lado. Creo que me voy a poner mi mascarilla. Bien. Pues lo primero que tenemos, ya estamos dando como el curso, ¿verdad? Lo primero que necesitamos que el Señor nos alumbre, ese es el entendimiento. Pueden ver para acá, para enfrente. Vamos a ver para enfrente, así, rectecitos, muy bien. Acá solo niños inteligentes hay, ¿verdad que sí? Ya, miren, inmediatamente lo recibe de cheque. Yo lo entiendo así, que soy inteligente. Bueno, lo primero es, yo voy a transmitirle a ellos que yo como grande, yo admiro y respeto el potencial que hay en ellos. Yo a veces me pongo a jugar como cosas de niños, pero a la hora de hablarles una palabra, casi siempre yo me pongo y yo veo potencial y la grandeza de Dios. Y si a veces me cuesta de repente, porque tal vez está la persona como inquieto, yo le pido al Espíritu Santo y cuido mi palabra para que realmente ellos puedan ver. Hay virtud, en este niño hay virtud. Qué especial de usted, muy lindo. Bueno, no, perdón, a los varones muy, muy guapo, muy inteligente, muy lleno de Dios. Mi sobrino me ha enseñado algunas cosas. Cómo el Señor te ha guardado. Eres especial, muy especial. Muy linda también. Ah, qué hermoso, qué valiente es usted. Cuando este niño toca la batería, algo sucede. ¿Se han fijado que cuando él toca, algo sucede? El Señor te va a usar mucho con la batería. Y vos sabes que tenés un poder de Dios en esa batería. ¿Sí? Qué poder el que te ha dado Dios. Wow. Me siento dichosa de escucharlo a él tocar la batería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted tiene un llamado de Dios muy especial también. Es bendecido del Padre. Usted es una bendecida del Señor. Qué hermoso. Me gustan sus zapatos. Qué linda. Una adoradora del Padre. Hermosa del Padre. Usted es un campeón. Usted es un campeón del Evangelio. ¿Sabe que muchos van a recibir a Jesús a través de usted? Ah, sí. Qué hermoso, ¿verdad? Va a ser como que usted va a repartir pan. Qué lindo. Como muchos van a acercarse. Ve una ternura de Jesús en su vida, que le va a ser muy fácil compartir del amor de Dios con otros. Qué especial.
¿verdad que sí? Él lo está tomando, o sea, eso es lo hermoso de cuando uno ora por los niños. Una ocasión me dijo el Señor, tú diles a ellos que hoy que todos van a recibir las lenguas del Espíritu Santo. Entonces llegué ese día, me acuerdo, hace mucho tiempo, y le dije, ¿saben, niños? Hoy todos van a recibir el Espíritu Santo. ¡Ah! Dijeron todos. A mí me impresionan ellos, a veces más a mí, como que me encarrilan a creerle más al Señor. ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! ¡Qué ojos más hermosos tiene usted! Tiene la dulzura del Padre. ¡Qué hermosa! El Señor le va a hablar cuando esté jugando, ¿verdad? Cuando esté jugando con las muñecas, el Señor le va a hablar a usted. Y qué dulce es Jesús con usted. Va a hablar cuando esté con las muñecas, cuando esté jugando, corriendo. Y yo bendigo sus pies. ¿Me permite orar por sus pies? ¿Sí? Gracias, Padre, por estos zapatos hermosos y por todo lo que ella va a recibir como provisión del Padre. Tú la calzas y la vistes, porque ella te cree como una hija del Señor. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de los niños. Oh, no se preocupe. Oh, si puede venir la mamá o no sé si... Sí, para que no se siente. Vamos a bendecirle, declaramos la bendición del Señor sobre ella. No se preocupen, a veces eso no saben lo que está pasando dependiendo de la edad. Te bendigo, una hermosa niña del Señor. Eres muy hermosa, muy amada del Padre. El Señor te llamó con un propósito especial, muy especial. El Señor te provee todo lo que necesitas. Del Espíritu Santo en cada uno de estos niños. Son llenos del Espíritu Santo. Aún algunos desde el vientre ya son llenos del Espíritu Santo de vida. Gracias, Espíritu de Dios. Yo solo voy a orar por ellos, ¿les parece? Bendigo este llamado. Gran campeón, poderoso. Hay una dinamita en este niño joven. Le va a creer a Dios para muchas cosas, para todas las cosas. Y Señor, va a sorprender tu fe, tu vigor. Porque crees es que eres es una combinación de alguien que cree, pero también es como un león, firme. El Señor te va a sorprender. Va a empezar a usarlo de una forma poderosa, de muy temprana edad. Está el Espíritu Santo sobre ti, cubriéndote con su manto. Creo que el Espíritu Santo está sobre tus hombros para afirmarte, y la llenura está completa para estos jóvenes. El Espíritu Santo sobre estos niños, con llamado de Dios. Saben que esto me gusta también, los hermanos colaboran y creen. Bendigo sus vidas, son llamados y llenos del amor del Padre. Están cubiertos aún de las memorias, todas las memorias aún desde el vientre están cubiertos. El Espíritu Santo sana las memorias y los cubre con su amor. Gracias, Espíritu de Dios. Los ama como nadie. ¿Saben que Dios los ama a ustedes como nadie los puede amar? Sí, así es. Solo Dios los puede amar como Él ama. Sí, lo digo mucho. ¿Qué me gusta eso de los niños que me dicen, sí, yo creo? Así como, claro que sí. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Bendigo a estos niños, sean llenos del poder de Dios para evangelizar, para amar, para compartir de Cristo a muchas personas. Llenos del poder de Dios. Se abran sus bocas en el colegio con poder para hablar con sus compañeros, pero sobre todo para que la gente perciba la diferencia, algún espíritu diferente en cada uno de ellos. Sean benditos, eres especial, muy especial, el llamado Dios poderoso. Bendigo sus vidas,
El Espíritu Santo está sobre ustedes con poder, llenos del amor del Padre, hermosas del Señor, dulces, llenas de la alabanza y la adoración. Sean bendecidas, benditas del Padre. ¡Ay, qué hermosos son! Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, usted es muy especial. Sí, ¿no? Bueno, Padre es muy especial. El Espíritu Santo te arrulla con su amor. Ay, qué bien. Te bendigo, muy bendecido del Señor, con el amor de su mamá y de su papá, el Padre del que lo ama. Declaro lleno de la alabanza, de un ritmo del tambor y de mucha música en su vientre espiritual. Declaro que desde el vientre fue llamado para gran propósito del Señor. Amén. Bendigo. Pueden ir con sus papás. Gracias por su tiempo. Un aplauso para los niños. Bien, no tenemos mucho tiempo. De hecho que tenemos, será pocos minutos, 6 minutos. Bien. Bien. Quiero concluir con algo que sé que me podría haber tomado más tiempo en esto, pero creo que era importante bendecir a los niños. Y solo mencionar, a veces uno no sabe qué decir, de repente porque uno no lo recibió de alguien, de su papá, o de repente uno no está tan metido en otras cosas, pero a padre, madre o abuela o tío, el que esté rodeado de niños, yo solo quiero declarar sobre usted que usted tiene un potencial de Dios muy especial y que usted, el Señor, en ese lugar donde está, puede ser, aún si trabaja con niños, ¿verdad? El Señor lo puso en ese lugar por alguna razón y de repente simplemente para dar una palabra de bendición o también un saludo grato o de repente una sonrisa que ministre a alguien, pero para un niño que usted le diga, usted es inteligente o que linda, que hermosa, eso es muy importante, no lo minimicemos, ¿verdad? Ahora, para terminar, yo quiero mencionar que a veces la razón por la cual ese niño que fue lleno de fe, la razón por la cual pierde su fe, con esto voy a tratar de hacerlo bien rápido, es que a veces cuando entran en el sistema de educación, lo que reciben, la nutrición que reciben a diario es antagónica a la fe. Y aquí ya nos vamos acercando a lo que de repente nos sucedió a nosotros. Dios sabe que tenemos la fe de Dios, que hay una semilla en nosotros, en todos, que puede creer en Jesús. Pero que de repente, cuando vamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, miren que hasta los días de la semana son llamados por causa de la influencia del espíritu de Grecia. Nos sucede lo que le sucedió a Adán y Eva. Si yo puedo decir, yo quería pensar, ¿habrán alguna referencia en la Biblia de adultos, voy a quitar esto para que me escuchen bien, de adultos que fueron como niños? Y yo lo único que puedo pensar es que Adán y Eva, aunque eran adultos, ellos eran como niños. Si ustedes se fijan, ellos, dice la Escritura, que ellos andaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y perdón por la referencia, pero si nosotros hiciésemos eso hoy, o sea, sería un escándalo. No, por la malicia, ¿no? Pero ellos realmente no tenían malicia. Y si usted lee detenidamente en ese párrafo de Génesis, ese capítulo, ellos hablaban con Dios como quien habla con el alero, como quien habla con la persona, o sea, no lo digo en la forma despectiva, sino hablaban con Dios como que era un amigo con el que podían escuchar. O sea que Adán y Eva podían escuchar a Dios y Dios hablaba con ellos y había una cobertura. Es como que Dios, cuando usted y yo caminamos con Dios, óigame bien, cuando usted y yo ahora en la gracia caminamos con Dios y escuchamos su palabra,
y permitimos que Él nos bendiga, como Adán y Eva pasaban tiempo escuchando la voz de Dios, que es la bendición suprema sobre su labor y su productividad, cuando esto sucede, nosotros no obtenemos desnudez. Es como que estamos, y esa es la palabra que quería decirles, cuando Dios nos habla, cuando la palabra nos rodea, estamos vestidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que les pasaba a Adán y Eva. Ellos estaban, según nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros pensamos, estaban desnudos, pero ellos no estaban desnudos. Ellos estaban vestidos de Dios. Estaban vestidos de Dios porque todo el ambiente, hoy estábamos declarando ámbitos de gloria, estaban ellos rodeados de ámbitos de gloria, donde hay vida, donde hay un rejuvenecer y donde no hay malicia. Y la cuestión es que ellos creían en Dios. Dios les daba el mandato y ellos los ejecutaban, y su productividad se notaba porque se miraba que había fruto en los árboles. Pero cuando ellos escucharon la voz de la serpiente, que les empezó a llenar, a inflintar, miren cómo le inyectó humanismo. Les dijo, con que Dios a ti, no es que Dios no quiere que seas como Él. Entonces estaba poniéndoles así, inconscientemente los estaba poniendo a ellos el humanismo primero, y estaba engañando la posición del hombre para que ellos ya no creyesen en su Padre, en Dios, en la bondad de Dios. Inmediatamente que sucedió, que ocurrió el pecado y creyeron en una mentira, lo que sucedió es que ellos se vieron a sí mismos desnudos, perdieron la inocencia de un niño, porque la fe de un niño viene por el oír, porque ellos ya tienen oídos espirituales, pero se nutre por el oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros crecemos y somos niños como Adán y Eva, y se nos da de alimento todos los días el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que básicamente es humanismo inyectado del espíritu de Grecia, del raciocinio, de la lógica, que digo, no es que es malo aprenderlo, pero si Dios no es el que está en el centro y no se levanta a Dios como el creador de esas fórmulas matemáticas, entonces la fe se va apagando y ese niño comienza a tener luchas, más temor, de repente hasta no una certeza. A mí me sucedió, una niña llena del Espíritu Santo desde preescolar. Me sucedían cosas increíbles. Yo sabía contar hasta el 20 y de repente la maestra me llamaba. Yo sola sabía cantar hasta el 20, contaba hasta el 20. Al siguiente día volví a intentar y de repente estaba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y de repente yo estaba diciendo 99. Lo que les quiero decir, y desperté, todos mis compañeros aplaudiéndome. 100, decía la maestra. Sin darme cuenta, yo contaba del 20, todos los números hasta el 95, y yo no sabía quién me estaba ayudando a entender todas las cosas. Después yo decía a la gente en ese momento, yo creo que soy como extraterrestre, porque yo no sabía, de niña uno no sabe cómo decir, es el Espíritu Santo que te muestra los códigos de todas las materias. No, yo decía, yo creo que yo no soy de este mundo, porque yo veo que a mis compañeros no les está pasando esto, y yo no sé cómo. Yo no le dije a nadie, solo a mi mamá le dije, mami, yo conté hasta el 20 y de repente yo ya estaba contando hasta el 99 y la maestra dijo 100 y le dijo a todos sus compañeros, así deben estudiar como ella, que su hermana les enseñe. Y yo dije, yo no lo recibí de mi hermana, pero yo dije, de niño, ¿verdad? Uno a veces se hace. La cuestión es que haber vivido cosas sobrenaturales del Espíritu en la etapa de preescolar, yo recuerdo que cuando vine al Señor, yo recibí la palabra con mucha fe, pero tenía luchas. Y me recuerdo en una ocasión que estaba yo encerrada en un cuarto y empecé a tener como una lucha por el espíritu de Grecia que te inyecta. A veces se te pierde esa inocencia del niño. Y empecé a tener una lucha, un conflicto de fe, una crisis de fe. Y empecé a decir, ay no, si toda esta gente, mire la locura que a veces sucede en la mente. Y si todos me están engañando, y si todos me están diciendo estas cosas y no es verdad, si todos se pusieron de acuerdo para decir una mentira. Y empecé yo a tener una crisis de fe.
Y empecé a renunciar, yo no sé por qué, yo empecé a decir, creo con dientes, con mis uñas, con mis pies, yo creo que lo que tú dices es cierto. Y tuve que luchar fuertemente para poder vencer las crisis de fe que a veces muchos de los jóvenes tienen. Y yo supe que yo había pasado por una educación muy buena, yo considero que fui muy bendecida, pero espiritualmente yo tenía luchas porque todo era la hipótesis, si se puede medir, si se puede tocar, si tiene lógica, si tiene raciocinio. Y yo lo que quiero decirles hoy es, si nosotros hoy como adultos o jóvenes estamos viendo que eso sucedió con nosotros, primero yo lo que digo es, si queremos que los niños continúen creciendo y dejarlos que estén en el reino, lo primero que tenemos que hacer es procurar que nos metamos en los sistemas de educación para que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes se les afirme en ellos el entendimiento y el conocimiento que ellos necesitan para operar en el mundo, ¿verdad? Donde se vive, pero que en ningún momento se minimice que Dios está allí. Que Dios está en las artes porque Él creó los colores y los pigmentos y aún los colores de las luces. Que Él creó todas las cosas que tienen que ver con la ciencia. Que Él estuvo allí, aún antes de que esos expertos entendieran de fórmulas matemáticas, ahí estaba Dios. Para que de ninguna forma quede ese niño desnudo, sino que esté lleno y vestido de la palabra de Dios. Y si yo creo que como ministerio hemos dado un paso, pero yo no sé, en el último tiempo el Señor me ha tenido que hay muchos niños y que yo los he visto crecer y que ahora están en la etapa de universidad. Y digo yo al Señor, ¿cómo me gustaría que no se perdiera esa inocencia de ese niño y que hubieran universidades que afirmaran que el Señor está en las leyes, que el Señor está en la medicina, que el Señor está en esos lugares? Parece imposible, pero si creemos, y el Señor ya nos ha hablado como ministerio de una universidad, yo no sé qué es lo que significa, pero yo sí creo, amados, que no podemos perder a nuestros niños, porque no estamos hablando solo de los niños, sino que estamos hablando de la fe que todo ser humano necesita tener como un niño, para que no venga el espíritu de Grecia a provocar que ese niño ya en su etapa productiva tenga esa crisis que tuvo Adán y Eva. ¿Cuál fue la crisis que tuvieron Adán y Eva? Después de haber sido niños con fe, llenos de fe, tenían dudas de Dios. Tenían crisis emocionales de fe con la autoridad del jardín, porque la voz les vino como a torcer y uno no se da cuenta, es espiritual. No es, yo pasé por esa etapa y les contaba a los maestros de Sunshine, cuando ya entré a la universidad, entré porque era necesario y era el tiempo de Dios. Pero hubo un momento, y no estoy orgullosa de ese momento, pero hubo un momento, yo al principio, el primer año, me hice muy amiga de un maestro muy especial. Y compartía con los maestros de Jesús, oraba por ellos. Alguien tenía un ataque cardíaco y yo, ahí está, compañeros, oremos. Y ahí nos metíamos el primer año, ¿verdad? Cuando no había sido plagado. No sé qué pasa en el segundo año de recibir tanto espíritu de Grecia, amados. Pero esa niña que oraba por los maestros, de repente me senté en el lugar equivocado con personas que tenían algo contra el maestro. Venga, compañera. Y yo digo, solo estoy esperando que empiece la clase, pero qué inocencia, qué simple. Y empecé a escuchar la conversación de mis compañeros y me decían, y el espíritu que le habla, como lo dijo la serpiente, con que ese maestro. Y empezaron a decir todas las cosas que no la puede repetir en contra del maestro. Así como usted dio humanismo, que usted ya recibió cursos de pintura en el extranjero, le suben el ego a uno, ¿verdad? Usted que es tan capacitada y tanto talento, y no sé qué pasó, como es espiritual, uno tiene que estar firme en el Señor. A mí me cambió la perspectiva que tenía de ese maestro, por el espíritu de Grecia, el humanismo, que a veces hasta en las conversaciones está, y de repente, hermano, ya yo era otra persona, ya me sentía con miedo de esa persona, me sentía engañada por ese maestro.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos pueden hacer esto? Y en una ocasión, el maestro, que no sabía lo que estaba sucediendo, como decía Dios, Adán, ¿dónde estás? En el jardín. Pues él dijo, Jonah, mas no sabía. Sería bueno que hiciéramos una exposición de arte, ¿verdad? Aquí en la plaza. Amados, lo que les voy a compartir no me enorgullece, pero solo lo voy a compartir para que ustedes sepan que lo delicado que es poderse estar firme en la fe de Dios y ser alimentados por la verdad de Cristo. Entonces yo le dije al maestro, perdónenme, yo ya le pedí perdón al Señor por esto. Pues yo considero, ya cuando empieza la gente a decir yo considero, o sea, yo entiendo que el Señor quiere que nos comuniquemos, pero el espíritu con el que hablamos, amados. Entonces yo dije, pues yo considero que uno debe exponer de lo que le han enseñado aquí. Entonces yo lo que le quería decir a él, aquí ustedes no me han enseñado nada. El maestro se quedó en blanco y fíjense que por alguna razón yo me sentí así como, yo no me voy a dejar de nadie. Y de repente el Señor me confrontó con ese mismo maestro. Y el maestro me dijo, Jonah, yo miraba en usted antes una luz. ¿Dónde está esa luz? ¡Wow! Esas palabras me confrontaron, pero era necesario que Dios me abriera el entendimiento, porque yo de verdad no me daba cuenta que mi luz se había apagado por causa de haber escuchado la voz incorrecta. Y me arrepentí delante del Señor, y yo puedo decir gracias, Señor, porque esa confrontación que fue de Dios me libró del espíritu de Grecia, de operar en el espíritu de rebelión, y pude tener unos años de verdad mucho más productivos en la universidad, y me guardó el Padre de esa raíz tan terrible que se llama rebeldía. ¿Y por qué hablo de eso si estamos hablando de los niños? Amados, porque yo sí creo que el potencial de todo hijo y todo niño nacido en esta casa, en esta nación, tiene un potencial para derribar las puertas de los enemigos, tiene el potencial de sentarse en la silla presidencial, tiene el potencial de operar y de hacer cambios drásticos en la medicina, en todas las esferas, en la educación, pero necesitamos que ellos guarden la fe en el Señor y que estén guardados en pureza. Y Cristo dio su vida para que al creer en Él volvamos a ser como niños, porque la Escritura misma dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y sí es cierto que hemos creído por la salvación de Jesús, pero amado, pregúntese usted, y me pregunto a mí mismo, ¿será que el reino de los cielos está operando en mi vida en todas las áreas? ¿Será que yo estoy creyendo y teniendo la fe de Dios para este examen? ¿Será que estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me enseñe en la labor que estoy haciendo? ¿Será que el Espíritu Santo es el que me está guiando, amados? Hay líneas, yo lo quiero decir a las mujeres, hay líneas ahora que se están levantando de feminismo, y yo sí creo que debe haber justicia y que debe haber honra a la mujer. Cristo le dio honra a la mujer, pero amado, es tan fuerte el viento que de repente uno no sabe que ya está uno en medio de la relación matrimonial y hay una raíz que ya uno ya le cambió toda la historia. De repente el esposo le dijo, no sé, es hipotético, tenemos cena, ya, de repente uno estaba tranquilo, dice, sí, voy a hacer la cena, pero si está la raíz ahí y uno no está bien parado, no, y es que se creen, yo toda cansada, entonces tengo mi derecho. De repente yo entiendo que hay que haber una consideración, no estoy hablando de menospreciar a la persona, pero a veces nos tenemos que cuidar de que de repente hay raíces que es una corriente que nos está educando, pero que nos está desvistiendo. ¿Por qué? Porque si usted está vestida, a las mujeres obviamente y a los varones también, pero si usted, amada, está vestida de la palabra de Dios, usted va a saber que hay honra para usted cuando usted sirve a su esposo, a sus hijos. Saben que
En esta época es muy fuerte eso de que la mujer es profesional y a mí me gusta ser profesional, a mí me gusta sentirme productiva, pero cuando a veces entra una corriente con que de repente ya empiezan a sentir que a moverle a uno el pensamiento para que uno no se dé cuenta que Jesús está ahí cuando sirves los platos. Jesús está ahí cuando estás en tu trabajo. Si tú percibes que hay una deshonra, ¿acaso no crees que Jesús te puede honrar? La línea del espíritu de Grecia es: no te dejes. Con que eso, amado, usted es un hijo de Dios. Usted no cree que Dios te puede honrar si le entregas ese menosprecio que pensaste que recibiste. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor en todas las áreas. Y yo le quiero dar un consejo solo para terminar. Vistámonos de la luz de Jesús en todo, que no haya área donde estemos desnudos. Si usted está pasando por algo, vaya donde Jesús, vaya donde el Espíritu de Dios y pregúntele, ¿qué piensas tú de esto, Señor? ¿Cómo ves esto, Señor? Te entrego esto, Padre. Te pido, Espíritu de Dios, que me guardes de hablar más de lo que necesito hablar. Que sea la palabra que yo tenga que decir, una palabra llena de paz. Yo sé que no tengo mucho tiempo y ya el tiempo terminó de hecho, pero yo quiero declararle a cada una de las que están aquí: si tú entregas tus esquemas al Señor, si tú entregas tus pensamientos y tus esquemas al Señor y te desvistes de eso que el enemigo quiso ponerte como hojas de higuera porque estabas pensando que estabas desnuda o desnuda, el Señor, si tú le entregas esa área y ese esquema, Él te va a vestir como lo hizo con Adán, yo creo que Dios lo estaba haciendo como un acto profético. Ellos tuvieron vergüenza, se vistieron de hojas de higuera y Dios dijo: no, yo algún día lo voy a vestir con la sangre del Cordero, para que ninguno de los que están en mi reino se sientan desnudos. Yo no sé a usted, pero yo todavía estoy en el proceso de iluminar las áreas que fueron torcidas, porque yo quiero estar vestida por Dios y volver a ser como una niña que no tiene vergüenza. Vamos a orar, si le parece. Padre bueno, Padre Dios, yo te pido perdón si hemos abrazado esquemas que no son conforme a tu voluntad. Te pido perdón si hemos dejado la fe de un niño a un lado y nos hemos alimentado de conversaciones, de lo que la línea de este mundo, lo que está diciendo ahora. Si nos hemos alimentado del fruto del conocimiento del bien y del mal y hemos perdido esa inocencia y esa fe, te queremos pedir perdón. Pero hoy, Señor, yo creo en Jesús. Yo creo que si yo me acerco a ti, tú me vas a vestir. Me vas a vestir de gloria. Vas a afirmar mi fe. Si yo empiezo a nutrir mi hombre espiritual, mi hombre interior, eso va a ser suficiente para que yo esté pleno o plena en esta vida que tú me has dado a vivir. Clamo a ti, Señor, que se rompan los esquemas diabólicos, antagónicos a la fe de Cristo en este lugar, y que cada uno tenga esa fuerza de Dios para luchar por su vida espiritual, porque cada quien tiene que dar cuentas al Señor al final de los días. Pero clamo que el Espíritu de Cristo nos llene, Señor, de un espíritu de fe, y que se rompan todos aquellos esquemas que aún en estas épocas nos están diciendo: ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Padre, renunciamos a esas palabras, a ese vocabulario, y queremos vestirnos de ti, vestirnos de tu palabra, para empezar a declarar: Señor, tu bendición me alcanza,
Tú eres mi honra y el que levanta mi cabeza. Si yo me entrego a ti como niña, como niño, y entrego todo lo que yo pienso, todo lo que me quise vestir porque me sentía desnudo o desnuda, hoy quiero entregarte esos esquemas, esas palabras, esos pensamientos, Señor. Los tiro, como decía Pablo, todo lo tengo como basura delante de ti, para que tú me enseñes, que tú me vistas y tú me llenes de tu plenitud. Y amado, y amama Jesús, mi amado es mío. Quiero comer de ti, beber de ti, Jesús. Como la mujer samaritana que dejó su cántaro. Ay, Jesús, yo quiero dejar mi cántaro y beber de ti. Jesús, Jesús, quiero conocerte cada vez más. Jesús, Jesús, Jesús. Ay, 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 ay. Jesús, si pudiésemos venir a Jesús. Vamos, vengamos a Jesús, ahí donde está, si gusta, pero tenga un momento con Jesús. Como un niño, pero Dios está como indicándonos, dejemos que los niños vengan a mí. Pero hoy hay cosas que obstaculizan, pero declaro que el amor de Jesús es más fuerte. Jesús, Jesús, tú eres mi agua, tú eres mi luz, de ti me alimento. Jesús, porque yo sé que me amas, que yo sé que no te sorprendo porque me conoces. Jesús, yo te amo, Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús, por bendecirnos. Gracias por amarnos. Gracias porque pudimos verte y conocerte, pero queremos conocerte más. Amén.